el descanso entre jornadas y analizamos el descanso semanal. Explicando en este último punto que el descanso semanal, de acuerdo al artículo 35 del Código del Trabajo chileno, eh, se establece que los domingos y los días que la ley ha establecido como feriados o festivos son días de descanso. Sin embargo, bueno, y ahí explicábamos desde a qué hora se cuenta hasta, ¿cierto? Desde las 21 horas del día anterior al domingo festivo hasta las 6 horas del día siguiente. Pero existen una serie de casos en virtud de los cuales las partes quedan habilitadas para incluir dentro de su distribución de jornada los días domingo. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Trabajadores exceptuados del descanso dominical y de días festivos. Tal como lo señalé, eh, la regla general es que los trabajadores eh, tengan una distribución de jornada eh, desde el punto de vista semanal en un mínimo de 5 días y un máximo de 6, dejando siempre como día de descanso al menos el día domingo. Esa es la regla general, que ya la estudiamos clases atrás. Estos casos, los que vamos a ver ahora, se dan sobre una lógica distinta, ¿ya? Y esta lógica distinta opera como una excepción respecto de la regla general ya explicada. La excepción es que dentro de la distribución semanal de la jornada, las partes pueden pactar incorporar el domingo. Esta es la razón por la cual, por ejemplo, eh, existen, no sé, desde el punto de vista, por ejemplo, del comercio, no pensemos en la situación sanitaria actual, ¿ah? Hoy día tenemos cuarentenas de por medio, toques de queda, que un poco distorsionan el ejercicio. Pensemos en condiciones, eh, entre comillas, normales. Por ejemplo, el sector comercio atiende todos los días del año, ¿ya? Eh, Salvo los que son feriados irrenunciables, ¿ah? Que son Navidad, Año Nuevo, 18 de septiembre y 1 de mayo. Pero el resto de los días, el comercio atiende todos los días, ¿ya? Sin ir más lejos, hoy día estamos en fase 3 en Antofagasta y, bueno, el fin de semana pasado fue primer fin de semana en fase 3 y el comercio atendió todos los días. Eh, Existen también actividades productivas que necesitan continuidad, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en una panadería, estoy pensando en fábricas, no sé, de insumos básicos, de labores que por su naturaleza no pueden detenerse, etcétera, ¿no? Seguridad, por ejemplo, los conserjes de edificios. eh, en general, como todas aquellas industrias que por su naturaleza necesitan, ¿cierto?, una continuidad. O sea, que no pueden trabajar de lunes a sábado o de lunes a viernes. Se necesita, ¿cierto?, incluir el domingo en la distribución. Obviamente, esto no significa que estos trabajadores no descansen. La peculiaridad que tienen estos trabajadores es que su descanso, que naturalmente lo debiesen tener en día domingo, lo tienen en un día distinto dentro de la semana, ¿ya? Esa es la principal característica. Pues bien, estas excepciones, ya entrando un poco más en materia, están reguladas en el artículo 38 del Código del Trabajo eh, y son las siguientes. Y son las siguientes. En primer lugar, eh, en todas aquellas faenas que están destinadas a reparar deterioros causados
aquí estoy leyendo la norma, que este es el artículo 38, número 1. En las faenas destinadas a reparar deterioros causados por fuerza mayor o caso fortuito, siempre que la reparación sea impostergable. Eh, esta, este primer numeral eh, define una situación o una consideración que por su naturaleza es temporal. ¿Ah? No es una cuestión de carácter permanente. ¿Ah? Toda vez que se refiere, ¿cierto?, a desastres naturales, incendios, naufragios, terremotos, y desde allí, ¿cierto?, trabajadores que estén destinados a reparar estos deterioros. Segundo, segundo lugar, o artículo 38, número 2, leo la norma, y esta es una de las más recurrentes, dice, en las explotaciones, labores o servicios que exijan continuidad por la naturaleza de sus procesos. Por ejemplo, la generación de energía eléctrica. Por ejemplo, el suministro de agua potable. Empresas de transporte de pasajeros. Empresas que trabajen con materiales que no pueden, digamos, dejar de ser atendidos. No sé, estoy pensando en explosivos, por ejemplo, sustancias químicas, etcétera, ¿ya? Que por su naturaleza del proceso que atienden, eh, sea necesario continuidad, ¿ya? Ellos, ellos son la segunda excepción. Eh, la tercera, artículo 38, número 3, dice, en las obras o labores que por su naturaleza no pueden ejecutarse sino en estaciones o periodos determinados. Por ejemplo, faenas agrícolas. Estoy pensando en faenas agrícolas, bueno, hoy día son cada vez más escasas, pero estoy pensando en faenas agrícolas que solamente se puedan desarrollar en una determinada época del año. No sé, la cosecha de tal hortaliza, la cosecha de tal fruto, ya es solamente, no sé, durante 2 o 3 meses durante todo el año. Bueno, es natural ahí entender que los trabajadores pueden, ¿cierto?, aprovechar esta estación y trabajar, digamos, de manera continua. En cuarto lugar, los trabajos necesarios e impostergables para la buena marcha de la empresa. Y aquí caben, por ejemplo, los trabajos de limpieza, aseo, seguridad, vigilancia, administración de edificios, eh, conserje, ¿cierto? Rondines. Son todas aquellas labores que no están necesariamente vinculadas a un proceso propiamente tal, como en el caso del número 2, que ahí hay un proceso que necesita continuidad. Aquí no. Aquí son funciones que por su naturaleza sirven eh, para, o son necesarias más bien, para la buena marcha de la empresa. ¿Ya? Son labores, por decirlo así, anexas, sin las cuales la empresa no podría funcionar o funcionaría, pero en circunstancias muy difíciles. ¿Ah? Estoy pensando principalmente, esta norma está principalmente orientada a las labores de seguridad, guardias de seguridad, vigilantes privados. ¿Ya? Eh, si se fijan y advierten la diferencia, estas personas no están en la producción, no son un proceso productivo, pero sin seguridad, sin guardias, muy probablemente las empresas no puedan operar. Denme un segundito, por favor. En quinto lugar, también están dentro de esta norma las labores que se desarrollan a bordo de naves, ¿ya? Naves
Eh, y la Dirección del Trabajo, en su doctrina, ha definido que las labores a bordo, o sea, que las labores a bordo de naves son principalmente el personal de alta mar. Y claro, esta excepción, digamos, se explica por sí sola, ¿ah? No vamos a hacer que los trabajadores de alta mar, eh, estando a varias millas mar adentro, tengan que devolverse a descansar el domingo, ¿ah? Ahí se generan formas distintas de administrar este descanso. En sexto lugar, y más o menos vinculado a lo anterior, las faenas portuarias. Eh, y las faenas portuarias, de acuerdo a la doctrina de la Dirección del Trabajo, son todas aquellas actividades que se desarrollan al interior o en el interior de un recinto portuario y que incluyen la carga y la descarga de naves y el movimiento de carga entre un lugar y otro dentro del mismo recinto portuario. Eh, Esta definición parece, parece muy orientada al detalle, ¿ah? Probablemente no probablemente, ¿cierto? Desde una perspectiva inicial, con poca consideración práctica, digamos, pero todo lo contrario, ¿ah? Las faenas portuarias, principalmente en un país como el nuestro, eh, y principalmente en una región como la nuestra, tienen una gran importancia. De hecho, están, así como, como las labores de transporte terrestre, están muy vinculadas con las cadenas logísticas de abastecimiento. Y también, aquí en la segunda región, muy ligadas a los procesos de exportación de materias primas que son relevantes para la economía, bueno, de la región y también del país. Por lo tanto, la importancia de que las faenas portuarias mantengan continuidad es muy relevante, ¿ya? Y los trabajadores portuarios, ¿cierto? Tienen un sistema bien especial y particular de jornada de trabajo. Eh, no me voy a detener acá, pero es muy excepcional. Ellos trabajan, tienen el día distribuido en tres turnos y dado, ¿cierto?, las características del rubro portuario, los trabajadores portuarios incluso pueden hacer un turno en la mañana, por ejemplo, que me parece que parte a las 8 de la mañana y termina, no sé, 2 de la tarde, una cosa así, y después pueden partir al tercer turno de ese mismo día, o sea, a las 11 de la noche de ese mismo día. Es bastante excepcional, ellos le llaman el tercer turno. Pero corrobora, ¿cierto?, esta idea, ¿cierto?, la labor portuaria es una labor importante para la economía del país y que en definitiva es muy relevante que no se interrumpa. Y en séptimo lugar, el ejemplo clásico, ¿ah? Incluso el ejemplo que hemos estado dando de un rato hasta ahora, ¿ya? Los establecimientos de comercio y de servicios que atiendan directamente al público, pero respecto de los trabajadores que realicen dicha atención y según las modalidades del establecimiento respectivo. Hacen excepción también, por lo tanto, los trabajadores del comercio. Eh, Trabajador de comercio, conceptualmente, es aquel trabajador que presta labores en un establecimiento comercial, parece como muy obvio, establecimiento comercial, realizando atención directa al público. Realizando atención directa al público. Eh, Respecto de estos trabajadores, la, las labores de día domingo, ¿cierto? Están autorizados para eh, incluir el domingo, ¿cierto?, en su jornada.
Eh, Bien, y finalmente también quedan exceptuados del descanso dominical los deportistas profesionales eh, y los trabajadores que desempeñan actividades conexas. Por ejemplo, futbolistas y cuerpo técnico, por ejemplo. También tienen ahí, eh, están exceptuados. ¿Ya? De lo contrario, no podríamos, ¿cierto? A quienes nos gusta mirar fútbol el fin de semana, ver partidos el día domingo. ¿Ya? También están, ¿cierto?, dentro de estas categorías. Pues bien, en estos ocho casos, eh, tal como lo señalábamos recién, eh, no significa que por el hecho de estar exceptuados del descanso dominical, estos trabajadores no descansen. El régimen de descanso que tienen estos trabajadores eh, es alterar la oportunidad en el otorgamiento del descanso semanal. ¿Ya? Y esta alteración tiene dos características. La primera es que se cambia el domingo por un día distinto, esa es la primera. Y la segunda es que esta alteración nunca puede implicar que un trabajador preste labores más allá del sexto día. Por ejemplo, si a mí me tocó descansar el día lunes de esta semana, por ejemplo, hoy, me tocó descansar hoy día. Eh, Máximo, yo tendría que descansar el próximo lunes. No podría pasarme el martes ni el miércoles de la próxima semana, porque ahí rompo esta lógica semanal que tiene la jornada de trabajo, ¿cierto? Y estaría trabajando la semana completa, o sea, 7 días completos de corrido. Eso no puede ocurrir. ¿Ya? Entonces, primera característica, que se cambia el domingo por un día distinto. Y la segunda es que este día de descanso compensatorio por trabajar el domingo nunca puede ser más allá de un sexto día de trabajo completo, más que completo, corrido. Eh, este descanso, al igual que el día domingo en un régimen general, es irrenunciable, ¿ya? Y no puede ser, ¿cierto?, objeto de negociación ni de compensación económica. ¿Ya? Eh, el que sí es negociable y objeto de compensación económica, de común acuerdo, es el festivo. ¿Ya? Recuerden que esta norma excepcional dice, habla de trabajadores exceptuados del descanso dominical y de días festivos. O sea, los días festivos igual trabajan. Entonces, el domingo es irrenunciable, el festivo no. Eh, Esa es la regla general, ¿ya? En materia de descansos de estos ocho casos. Pero adicionalmente, respecto de los trabajadores del número 2, ¿ya? Número 2, haciendo memoria, son aquellos trabajadores vinculados a un proceso que necesita continuidad, ¿cierto? Ahí estaba el ejemplo de la empresa eléctrica, el ejemplo del suministro de agua potable, estábamos hablando de transporte, estábamos hablando de empresas que por su naturaleza
o por los insumos que manejan, no pueden parar, hablamos de explosivos, ¿cierto? Ya, ellos, el número 2, y los del número 7, trabajadores del comercio, tienen un régimen de compensación por el domingo un poco distinto a la regla general. Y esta diferencia es que eh, al menos dos de estos descansos semanales necesariamente deben otorgarse en día domingo dentro del mes calendario. Entonces, dentro de un mes, 2 semanas, se trabaja el domingo y se puede cambiar por un día distinto, pero 2 semanas necesariamente el descanso tiene que ser en día domingo. Y adicionalmente, y adicionalmente, déjame revisar. Y adicionalmente, los trabajadores del número 7, o sea, los del comercio, eh, adicionalmente a estos días de descanso semanal, que al menos 2 tienen que ser en domingo dentro de un mes calendario, adicional a eso, los del comercio tienen considerado un descanso de 7 días adicionales dentro del año. 7 días de descanso adicionales en el año que necesariamente tienen que otorgarse en día domingo. Entonces, haciendo, haciendo un resumen, regla general, los 8 casos, el descanso semanal se debe otorgar, pero se debe otorgar en un día distinto al domingo. Se altera la oportunidad en que se otorga. En ningún caso se puede otorgar más allá del sexto día de trabajo. El séptimo día siempre tiene que ser descanso. Segundo, tratándose de los trabajadores del número 2 y del número 7, trabajo continuo y comercio, eh, al menos 2 de, de estos descansos deben otorgarse en día domingo dentro del mes calendario. Y en tercer lugar, tratándose de los trabajadores del comercio, adicional a estas 2 normas, existe una tercera, y es que dentro del año, adicionalmente, 7 días de descanso deben otorgarse en día domingo. Entonces, si uno saca la cuenta, en esta tercera opción, un trabajador del comercio, a razón de 2 domingos por mes, debería descansar en un año 24 domingos. ¿Sí? Un año tiene aproximadamente 48 domingos, aproximadamente. ¿Ya? El trabajador del comercio descansa la mitad de eso, 24. Y esta norma de los 7 días, dicho sea de paso, está en el artículo 38 bis del código, dice, mire, eh, a estos, a estos 24, digamos, se le agregan 7, que tienen que ser otorgados necesariamente en día domingo. Y por acuerdo
¿Qué de las artículo? partes. ¿Sí? ¿Qué artículo dijo? 38 bis. Gracias. Adicionalmente, o sea, y dentro de, y por acuerdo de las partes, estos 7 domingos, eh, al menos 3 de ellos pueden ser cambiados por día sábado, en la medida que este sábado esté conectado con un domingo que le debiese corresponder trabajar. Finalmente, los trabajadores del comercio tienen una norma especial, ¿ya? Que mejora, ¿cierto?, su remuneración cuando le toca trabajar domingo, que la verdad es que son bastante pocos casos, ¿ya? Que les toque trabajar domingo. Los trabajadores del comercio han ido, de alguna manera, avanzando en esto. Eh, Trabajan harto la gente del comercio. Eh, bueno, y han ido ganando cierto derecho. De hecho, en pandemia son los que más han trabajado, por ejemplo, el tema de supermercados, ¿cierto? Comercio esencial, básicamente. Bueno, han ido ganando cierto espacio. Entonces, eh, con digamos, 2 domingos en el mes, más estos 7 domingos, la verdad es que son bastante pocos los domingos que debiesen trabajar. Y cuando los trabajan, el empleador se los tiene que pagar con un 30% de recargo. Con un 30% de recargo. Bien, esto en cuanto a las eh, excepciones al descanso dominical. Eh, um, Veamos ahora los denominados sistemas excepcionales de distribución de jornada de trabajo y de descanso. En términos introductorios, eh, los sistemas de distribución excepcionales de jornada de trabajo y de descanso son conocidos coloquialmente, y digo coloquialmente, no jurídicamente, como sistemas de turno, ¿ya? Cuestión que, bueno, aquí en la segunda región es bastante común, bastante habitual, eh, encontrar, por ejemplo, trabajadores que prestan labores en sistemas 4x4, 7x7, 14x7, 10x10, ¿cierto? 4x3, entre otros. ¿Ya? Y se conocen, como les digo, coloquialmente como sistemas de turno. Ahora bien, eh, denominarlos de esta forma, como sistemas de turno, eh, es, darle el tratamiento general de cualquier jornada. O sea, El, el turno, por decirlo así, no es un concepto jurídico, ya es un concepto de alguna manera eh, vinculado a la práctica laboral, el turno, digamos, ¿no? Estoy de turno, no estoy de turno. ¿Ya? Yo podría estar de turno en un sistema 4x4 o también podría estar de turno en un sistema, por ejemplo, como los trabajadores del comercio. O sea, me toca turno, por ejemplo, el domingo. Y voy a estar de turno. Y ese es un sistema de turno. ¿Ya? Por lo tanto, denominar como sistemas de turno a los sistemas excepcionales es no diferenciarlos, ¿cierto? De otras circunstancias que son en esencia distintas a un sistema excepcional de distribución de jornada de trabajo y descanso. Eh, entonces, ¿qué es un sistema excepcional de distribución de jornada de trabajo y descanso? El artículo 38, inciso séptimo, le entrega la posibilidad a las partes de pactar sistemas excepcionales, ¿cierto?, de distribución de jornada y trabajo y descanso,
incluyendo en esta rotación del sistema eh, domingos y festivos. Y estos sistemas lo que hacen además es romper la estructura semanal de la jornada. Permitiéndose incluso que se pacten sistemas con jornadas diarias de hasta 12 horas de trabajo continuo. Y es por eso que existen, por ejemplo, sistemas 10x10. Si usted compara un sistema excepcional, ¿cierto?, con una jornada del artículo 21, la jornada del artículo 21 son aquellas que se pueden distribuir en no menos de 5 ni más de 6, ¿cierto? Lunes a viernes, lunes a sábado, o martes a sábado. Si usted compara, por ejemplo, un sistema de lunes a viernes con un sistema 4x4, usted los compara, usted se encuentra con, usted puede sacar las siguientes conclusiones. La primera es que el sistema lunes a viernes, en suma, da 7 días. Usted va a trabajar 5, va a trabajar de lunes a viernes y va a descansar sábado y domingo. 7 días. Y después parte de nuevo. Y después 7 días más y así. ¿Sí? El sistema 4x4 rompe esta estructura. Porque usted va a trabajar 4 y va a descansar 4. 4 más 4 son 8. Entonces usted rompe la estructura. Ese sistema es un sistema de 8 días. Razonémoslo con un 7x7. El 7x7 usted trabaja 7 días y descansa 7. Ese sistema es un sistema de 14 días. Si usted lo compara con el lunes a viernes, es un sistema de 7 días, semanal. Este otro sería un sistema de 14 días. ¿Se fija? Rompe esta estructura. Entonces, es muy lógico preguntarse si en un sistema 7x7 o 4x4 se permite trabajar, por ejemplo, 12 horas diarias, también rompo la estructura de las 45 horas semanales. Y en ese punto la respuesta es negativa. En el primero sí, se rompe la estructura semanal de distribución de 7 días. Pero la segunda consideración de que estos sistemas rompen la regla de las 45 horas, eso no es efectivo, toda vez que este sistema se sustenta sobre la base de la aplicación de promedios. ¿Ya? Es un tema muy técnico, pero trabajar en un turno 4x4 con 12 horas de trabajo, si uno le aplica una fórmula y saca un promedio de eso, al final el promedio semanal es de 42 horas semanales. Incluso es menos que 45. ¿Ya? Pues bien, eh, rompe entonces la estructura semanal de la jornada de trabajo y su límite de 45 horas semanales, que es la segunda gran norma de las jornadas de trabajo, la cumple, pero la cumple mirada desde el punto de vista de los promedios. Estos sistemas, adicionalmente a ser pactados entre las partes, requieren un trámite adicional, que es la autorización que le entrega la Dirección del Trabajo para poder aplicarlos. Y de acuerdo a la ley, la Dirección del Trabajo podrá, ¿cierto?, autorizar sistemas excepcionales mediante una resolución fundada, resolución que tiene un plazo de 3 años, y la Dirección del Trabajo lo otorga o autoriza, ¿cierto?, al empleador en la medida que se cumplan los siguientes requisitos. Primero,
que los trabajadores involucrados estén de acuerdo. O sea, exige acuerdo de partes, que es como lo más elemental. La segunda es que las especiales características de la prestación de servicio impidan la aplicación de la regla general del artículo 21. O sea, ustedes comprenderán que estas faenas generalmente están vinculadas a faenas que tienen continuidad o que están lejos de centros urbanos, ¿cierto? Entonces, los sistemas de lunes a viernes o de lunes a sábado tienden a no servir. No sé, pensemos, por ejemplo, aquí en la segunda región, bueno, a pesar de que es un tema bastante discutible, pero es muy común, es muy discutible desde el punto de vista del desarrollo regional, no desde el punto de vista de la ley. Pero es muy común que trabajadores de otras regiones, principalmente del sur de Chile, vengan a trabajar en sistemas excepcionales a la segunda región. Es muy común, es muy común. Entonces a estas personas, obviamente, no se les puede aplicar sistemas lunes a viernes. O sea, estos trabajadores no se irían nunca a su casa. Entonces se le aplican sistemas como este. Y en tercer lugar, como tercer requisito a verificar por la Dirección del Trabajo, eh, es que se haya constatado, mediante fiscalización, que las condiciones de higiene y seguridad existentes en el lugar de trabajo son aptas para poder desarrollar labores bajo una modalidad como la descrita. Como la descrita. Eh, Hasta ahí. Eso en general. Otro sistema, otro sistema relevante de conocer es el sistema bisemanal, la jornada bisemanal. La jornada bisemanal. La jornada bisemanal presenta varias similitudes respecto de la jornada de los sistemas excepcionales. ¿Ya? Varias similitudes, pero no son exactamente iguales. No es exactamente lo mismo. La jornada bisemanal está regulada en el artículo 39 del Código del Trabajo y es aquella que excede la jornada ordinaria y puede tener una duración máxima de hasta 2 semanas ininterrumpidas de trabajo. Eso se llama bisemanal. La lógica de la jornada bisemanal es que se trabajan 2 semanas consecutivas y los descansos que se produzcan dentro de estas 2 semanas se otorgan al final del ciclo, aumentados en uno. Esta es una jornada de tipo convencional. Aquí no se requiere la autorización de la Dirección del Trabajo. Eh, y las partes, como les digo, la pueden aplicar de manera directa en la medida que se cumplan estas normas, ¿ya? Y es así como existen jornadas bisemanales, por ejemplo, 12 por 3, trabajan 12 días, se descansan 3. ¿Sí? El 12 por 3 se sustenta en la lógica de juntar 2 semanas de lunes a sábado, 2 semanas 6 por 1. Entonces usted junta 6 por 1, o sea, lunes a sábado, junta otra, la junta, los días de trabajo se elabora de manera continua, 6 más 6, 12, los dos descansos, el descanso de los primeros 6 días, con con el de los segundos 6 días, se tiran al final, serían 2, y se le agrega siempre uno adicional, que es el que otorga la ley. Entonces al final la jornada bisemanal
son ciclos de 15 días. Entonces te junta 2 semanas y siempre hay un día adicional que otorgar. 10 por 4, o sea, perdón, 10 por 5, también es otro sistema bisemanal. Es como juntar 2 semanas de lunes a viernes. Lunes a viernes son 5 días, se toma lo de la semana siguiente, los junta, los trabaja de corrido 10 días, los 2 días de descanso de la primera semana se lo une a los 2 días de descanso de la segunda semana y le suma 1. Entonces tiene 10 por 5. Y ahí te puede generar distintas mezclas. La regla básica es que la jornada bisemanal en su conjunto no puede exceder de las 90 horas bisemanales. ¿Ya? Recordemos que la lógica semanal son 45 horas, bueno, la bisemanal es el doble, 90, no más que eso. Y se aplican dentro de la jornada diaria las mismas normas que se aplican en una jornada del artículo 21. O sea, no más de 10 horas diarias, al menos 30 minutos de colación. Al menos 30 minutos de colación. Bien. Ya muchachos, señoritas, como lo habíamos anunciado al inicio, esta clase va a ser un poquito más breve. Vamos a terminar aquí. Y el miércoles comenzamos con el descanso anual. Sus pruebas van a empezar a llegar a sus correos corregidas. Yo voy corrigiendo de a lote, de repente 10, 15 pruebas y les van llegando a los correos. Si es que a alguno les llega y a otro no, no se preocupe que en algún rato les va a llegar, ¿ya? Y esto debería empezar a producirse desde hoy durante la semana corriente. Bien, nos vemos el miércoles. Que estén muy bien. Ya, profesor, gracias, que esté bien. Igual, chao, chao. Hasta luego, profesor.